Hola, bienvenidos a esta nueva lección. En esta clase voy a introducir lo que es cálculo integral y bueno, vamos a comenzar con esa serie de videos sobre integración y vamos a ir poco a poco. Bien, el primer concepto que vamos a trabajar en el día de hoy es el concepto de constantes de integración. Constantes de integración. Bueno, básicamente, si nosotros tenemos la función y igual a x cúbica, y si también tuviéramos, por ejemplo, la función y igual a x cúbica más 2, y también tuviéramos la función y igual a x cúbica menos 7, bueno, pues si nosotros obtenemos el diferencial de esta función, ¿sí? en los tres casos, pues entonces sabemos aquí que prácticamente el diferencial pues es como cuando derivamos prácticamente. Entonces esta sería 3x cuadrada, y aquí en lugar de ser por la derivada de x, que sería 1, pues aquí se deja indicado como diferencial por el diferencial de x, ¿sí? Aquí lo mismo, entonces sería el exponente, la variable, el exponente menos 1, 3 menos 1 pues son 2, y por la derivada de la variable, que aquí pues es diferencial de x, más 0, pues literal la derivada de una constante 0, ¿no? Pero pues ya. Y aquí lo mismo, 3x cuadrada por diferencial de x. Entonces, ¿qué es lo que podemos notar en el caso 1, 2 y 3? Es que en estas tres funciones, pues el diferencial es el mismo para las tres, ¿verdad? Entonces, por ello es muy importante el concepto de constante de integración en cálculo integral, porque en ese caso, si nosotros integramos, porque la integral es el proceso inverso de la derivada, ¿sí? Si tenemos una función y nosotros aplicamos derivación, pues llegamos a un resultado, ¿no? A una f de x, creo. Vamos a llamarla así. No estoy muy seguro qué notación utilizan los libros de cálculo, pero vamos a llamarlo f de x. Y si nosotros a esta f de x le aplicamos integración, pues básicamente que regresamos a la función original, ¿sí? Entonces, bueno, si nosotros integramos este diferencial que obtuvimos, 3x cuadrada por diferencial de x, pues bueno, entonces aquí utilizaríamos una fórmula que específicamente en el libro de cálculo de Granville maneja una serie de 23 fórmulas para comenzar en esta unidad, en esta parte de cálculo integral. Y bueno, la fórmula que utilizaría ahí sería la integral de b a la n db, ¿sí? Y esta integral es igual a b a la n más 1 sobre n más 1 más c. Y sí, y esta fórmula es válida para toda n diferente de 1. No, perdón. Para toda n diferente de menos 1, ¿sí? Es decir, este exponente no puede ser menos 1, ¿sí? En esos casos vamos a poder aplicar esa fórmula. Entonces, a ver, voy a pasar para esta parte. Entonces, esta integral, pues esta es una constante y las integrales tienen la propiedad de linealidad, entonces esa constante puede salir de la integral, entonces sería 3 por la integral de x cuadrada por diferencial de x. Aquí vamos a preguntarnos quién es b. Según la fórmula, b pues sería x, ¿verdad? ¿Y quién es db? Aquí db pues es dx, ¿verdad? Entonces, perdón, no tenemos que hacerlo así, perdón. ¿Quién es db? Más bien hay que preguntarnos db, y pues db sería en este caso b y db. Entonces, si aquí b es x, ¿quién sería db? Entonces esto lo tenemos que diferenciar. El diferencial de x pues sería de x, ¿verdad? Entonces podemos decir que cumple con el modelo que estamos proponiendo. Por lo tanto, entonces podemos aplicar esta fórmula. Entonces sería x a la n más 1, sería 3 sobre 3 y más una constante de integración, ¿verdad?
Entonces, pues básicamente que este más c está representando tanto a este menos 7 como a este más 2 o incluso a este que valdría 0, ¿no? Más 0. Entonces eso es muy importante, el concepto de constante de integración. Y bueno, como les comenté, por ejemplo, en el libro de cálculo diferencial e integral del autor Granville, maneja una serie de 23 fórmulas de integración, las cuales son básicas para comenzar en el estudio del cálculo integral. Y bueno, no me voy a meter mucho en la demostración de las fórmulas, porque pues eso en ingeniería no, aunque es muy importante también tener un dominio matemático elevado, yo pienso que eso es importante, pero en este curso nos vamos a centrar más en la resolución de los problemas, que es lo que ingenierilmente más importa, ¿no? Aunque el dominio matemático pues sí es muy muy importante también, porque eleva las capacidades de cualquier persona, ¿no? Pero bueno, entonces por ejemplo, ya que introduje la fórmula arriba, que es una de las 23 esenciales o básicas en esta unidad de integración, con referencia al libro que les comenté anteriormente, pues si nosotros tuviéramos una integral de a por x a la 5 por dx, pues bueno, también podemos aplicar el modelo que les presenté anteriormente. Aquí nos preguntaríamos, ¿quién es b? Pues b es... ok, esto es lineal, ¿no? Esto es la integral, como dije, posee la propiedad de linealidad, entonces esta es constante, la puedo sacar de la integral. Entonces quedaría como a por integral de x a la quinta por diferencial de x. Entonces ahora sí, ¿quién es b? Pues b, según el modelo, es x, ¿verdad? ¿Y quién es db? Pues hay que diferenciar a b, ¿no? Que en este caso es x, entonces sería dx. Y efectivamente está cumpliendo con el modelo. Ahora, ¿quién es n? Pues n aquí vale 5. Por lo tanto, podemos aplicar esta fórmula. Sería x a la 5 más 1, pues x a la 6 sobre 6 y más... y más c, ¿verdad? Más c. Entonces, pues así quedaría... y esta a que estaba multiplicando. Por lo tanto, entonces quedaría como a por x a la sexta sobre 6. Me equivoqué, ¿no? Y más c. Ok, entonces así quedaría el resultado de esta integral, ¿verdad? Entonces vamos a hacer ahora un ejemplo un poco más elaborado, ¿no? Entonces ahora tenemos esta integral. Entonces aquí tenemos que plantearnos cómo la resolveríamos. Pues tenemos algo elevado a un exponente por x de x, ¿no? Entonces, pues desarrollar esto, la verdad, no digo que es imposible, podríamos aplicar algún método como, no sé, creo que binomio de Newton, pero bueno, vamos a tratar de simplificarlo, porque pues esto también seguiría el modelo b a la n, y pues esto es por db, ¿no? Sigue ese modelo. Entonces, pues sí, porque si b, su diferencial, pues es db. Entonces, tratemos de llevarlo a ese modelo matemático. Entonces, a ver aquí, ¿quién es b en esta fórmula? Pues aquí b sería a cuadrada más b cuadrada x cuadrada, ¿no? ¿Quién es n? Pues n aquí es un medio. ¿Y quién es? Bueno, aquí tenemos que ver quién es db a partir de esta b. Entonces, pues sería la derivada de una constante, pues es 0. Y esto es constante por variable, ¿no? Entonces es la constante por la derivada de la variable, ¿no? De 2x y por diferencial de x, ¿verdad? Entonces, pues básicamente entonces db sería igual a 2b cuadrada
por x diferencial de x. Entonces, ¿qué podemos observar con esto que hay aquí? Que tenemos aquí el de x y que nos falta esta constante. 2b cuadrada pues es una constante, ¿no? Entonces, es muy importante saber que en integración podemos agregar constantes, más nunca variables, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros podemos hacer eso agregando las constantes, pero también sacando su inversa. Entonces, si necesito 2b cuadrada por x de x, esto ya lo tengo, pero necesito esto, pues simplemente que voy a tener que sacar lo inverso, ¿sí? Para poder completar la integral, por integral de a cuadrada más b cuadrada x al cuadrado, todo a la 1 medio, y ahora sí, estoy agregando 2b al cuadrado por x de x. Entonces, aquí agregué, esto en realidad es como si fuera 2b cuadrado sobre 1, ¿verdad? Sobre 1, pues estoy sacando el inverso, entonces es como si fuera por 1 sobre 2b al cuadrado, pues básicamente que esto se vuelve 1, ¿verdad? Entonces no estamos afectando a la integral, pero solo lo podemos hacer con constantes, nunca con variables. Entonces, pues ahora sí que ya podemos aplicar la fórmula. Entonces voy a recurrir esto para acá. Entonces, ahora sí puedo aplicar. Eso va a ser igual. Esto ya está multiplicando, entonces va a seguir multiplicando. Aquí voy a resolver. Estamos aplicando el modelo que indiqué anteriormente. Integral de b a la n de b es igual a b a la n más 1 sobre n más 1 y más c, ¿verdad? Así es. Aquí no había puesto que era igual, pero bueno. Entonces, vamos a aplicarlo. B, que es todo lo del paréntesis, todo lo de adentro del paréntesis, entonces sería b es a cuadrada más b cuadrada x cuadrada, todo a la n más 1, que sería un medio más 1, que pues 1 son 2 medios, ¿no? Entonces esto sería 3 medios, ¿no? A la 3 medios sobre n más 1. Entonces es n, que es un medio, más 1, que pues son 2 sobre 2. Entonces es sobre 3 medios, ¿sí? Y todo eso más c, ¿no? Que es la constante de integración. Entonces, esto es como si estuviera todo sobre 1. Aplicamos la regla de extremos por extremos, medios por medios. ¿Sí? Entonces, extremos por extremos va a ir, a ver, primero esto sobre 2b cuadrada. Ajá. Entonces, extremos por extremos va para arriba. Entonces sería 2 por lo del paréntesis. Sería 2 por a cuadrada más b cuadrada x cuadrada, todo a la 3 medios, y 3 por 1 va para abajo, entonces 3, y todo eso más c. Entonces pues aquí este 2 se va con este 2, entonces finalmente nos quedaría a cuadrada más b cuadrada x cuadrada, todo a la 3 medios. Ok, y este se multiplica 3 por b al cuadrado y todo más c. Ok, entonces prácticamente que ese sería nuestro resultado. Y pues bueno, ese es un ejemplo un poco más elaborado, ¿no? Donde sí hay que hacer pues no tan directo como el que vimos al principio. Y pues bueno, eso sería referente a constantes de integración. Y con respecto a al modelo matemático de integral de b a la n por db. Incluso algunos otros formularios manejan otras variables, pero es exactamente lo mismo. Entonces, pues a ver, aquí voy a checar mi temario, a ver, porque creo que ese tema ya... A ver, bueno, podemos hacer un ejemplo más. Este está muy interesante. Sí, y incluso este utiliza otra fórmula de las que les comenté. Entonces se me hace muy importante.
Entonces, aquí por ejemplo tenemos la integral de e a la teta por d teta sobre a más b por e a la teta. Ok, entonces aquí en este ejercicio, pues básicamente tenemos que analizar, ¿no?, cómo lo resolveríamos. Entonces, pues todo esto está a la 1, es como si esto estuviera elevado a la 1, ¿verdad? Y no lo podemos subir arriba para tratar de aplicar el modelo que vimos anteriormente, porque estaría a la menos 1. Y recordemos que yo al principio les dije que era para todo n diferente de menos 1. Entonces intentar eso no es válido. Ok, entonces no es válido, no lo podremos hacer. Entonces hay que buscar otras alternativas de solución. Hay que buscar otra fórmula que se ajuste a la integral. Entonces, pues esta fórmula que lo describe, pues también está dentro de las 23 que les mencioné, y se llama integral de db sobre b, ¿sí? Y esto es igual al logaritmo natural de b y más una constante de integración, ¿sí? Entonces, pues aquí, si tratamos de proponer este modelo, esta fórmula a esta integral, pues aquí básicamente, ¿quién sería b? Pues aquí b sería el denominador, ¿verdad? Sería a más b por e a la teta, ¿verdad? Entonces, ¿quién es db? Porque lo dice la fórmula, ¿quién es db? Entonces, hay que sacar el diferencial de esta b. Entonces, pues la derivada de una constante es 0, ¿no? Y entonces esta es una constante por una variable, entonces sería constante por la derivada de e a la teta. La derivada de e a la b es la derivada de la variable por e a la b, entonces sería constante por derivada de teta, que en realidad es 1, pero como estamos en diferencial, pues sería de teta, ¿verdad? Por e a la b, que en este caso es e a la teta. Ok, entonces esto nos da como resultado b por e a la teta por d teta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué podemos observar? Que tiene este db que no tiene aquí arriba, porque estamos proponiendo este modelo. Pues falta la constante b, ¿verdad? ¿Y qué dijimos anteriormente? Que podíamos agregar constantes a una integral. Entonces, siempre y cuando sacáramos su inverso, entonces todo eso va a ser igual a 1 sobre b por b por e a la teta por diferencial de teta sobre a más b por e a la teta, ¿verdad? Entonces ahora sí que podemos aplicar esa fórmula de integración. Entonces esto sería igual al logaritmo natural de b, que es lo de abajo, de a más b por e a la teta, logaritmo natural de b, y más, perdón, de nuevo hice lo mismo, lo siento, solo por tratar de medir con el modelo, que eso que dije es verdad, pero tenemos este 1 sobre b que es lo inverso, ¿verdad? Ahora sí, por logaritmo natural de b, que es el denominador, que es a más b por e a la teta, ok, y más c. Entonces, pues podemos dejarlo ya así, o esto lo podemos expresar esto arriba y esto abajo, pero pues es básicamente lo mismo, ¿no? Entonces, ya como lo presenten es cuestión de ustedes. Entonces este sería el resultado. Y bueno, ahora otro ejemplo de este modelo matemático podría ser integral de seno de x por diferencial de x sobre 1 menos coseno de x. Ok, entonces aquí nosotros tendríamos que tratar de proponer un método de solución o una fórmula, etcétera. Entonces, pues qué tal si decimos, a ver, tratemos, puede ser
lo que dijimos anteriormente, integral de db sobre b, que es igual al logaritmo natural de b más c, ¿verdad? Entonces, pues vamos a intentarlo, ¿no? Aquí, pues b es el denominador, ¿no? Entonces es 1 menos coseno de x. Ahora, ¿quién es db? Según tenemos que diferenciar este b. Entonces la derivada de una constante pues es 0. Tenemos un signo negativo. Que la derivada de coseno de x, entonces es menos seno de la variable y por la derivada de la variable, que pues sería 1, pero estamos en diferenciales, por lo tanto es de x. Ok, entonces este db sería menos por menos pues más, y entonces se convierte en seno de x y por diferencial de x. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que este db concuerda con lo que tenemos aquí en el numerador. Por lo tanto, podemos aplicar esa fórmula de integración. Entonces lo aplicamos directamente. Entonces eso va a ser igual a logaritmo natural de b, que es 1 menos coseno de x y más c. Entonces este sería el resultado. Entonces, pues básicamente que esa es otra fórmula de las 23 básicas que maneja el libro de cálculo de Granville. Es una de las más sencillas, la verdad. O sea, son fórmulas muy sencillas. A ver, por aquí déjenme checar si tengo más ejemplos. Más ejemplos con ese modelo. Pues sí, aquí hay otra. Aquí hay otra donde se puede aplicar ese modelo. No, este no es. Por ejemplo esta. Integral de x cúbica menos 6x más 5 sobre x por diferencial de x. Bueno, aquí, ¿qué propondríamos para resolver esta integral? Pues básicamente que... bueno, eso estoy hablando con experiencia, pero si no tuviéramos experiencia, ¿qué podríamos proponer aquí para resolver? Pues podríamos pensar, ¿no? Pues está el modelo integral de db sobre b, ¿no? Pues aquí b sería x, y ¿quién sería db? Pues sería dx, ¿no? Pero tenemos todo esto, entonces no podemos aplicar eso. Y aparte, esto no lo podemos subir a la menos 1 para aplicar el otro modelo así directamente de integral de b a la n de b. Tampoco, porque esto subiría a la menos 1. Y pues aquí tenemos también otra cosa que está multiplicando. Entonces lo que yo recomendaría, lo que yo haría, sería, aquí tenemos una división de polinomio sobre monomio. Entonces eso es igual a dividir cada término del polinomio entre el monomio. Entonces sería x cúbica sobre x menos 6x sobre x, ¿verdad? Más 5 sobre x y todo por diferencial de x. Ok, entonces aquí tenemos que realizar el álgebra. Este x a la 1 pues sube y se resta con el 3, entonces sería integral de x a la 3 menos 1, pues sería x al cuadrado, menos x entre x pues es 1, menos 6, más, pues este sí que se queda 5 sobre x, no se le hace nada de momento, por diferencial de x. Entonces, aquí ahora tendríamos que multiplicar cada término por el de x.
Entonces vamos a realizarlo. Sería integral de x al cuadrado por diferencial de x menos, también la integral está aplicándose a todo, entonces integral de 6 por dx más integral de 5 sobre x y por diferencial de x, ¿no? Y entonces recordemos la propiedad de linealidad. Entonces en la primera no aplica, entonces sigue siendo integral de x al cuadrado por dx menos, aquí sí que aplica la linealidad, saco la constante por la integral de x más, aquí sí que aplica la linealidad también, entonces saco la constante por la integral de x sobre x, ¿verdad? Entonces aquí sí que ya toma más forma. Aquí podemos observar que este sigue aparentemente el modelo matemático b a la n por db, ¿no? Y este sigue un modelo matemático directo que se llama integral de db, que esto es igual a b, ¿ok? Y este sigue el modelo matemático de integral, como ustedes pueden ver, de db sobre b. Entonces vamos a tratar de aplicar esos modelos. Que si aquí para este yo propongo el modelo matemático integral de b a la n por db, entonces aquí ¿quién es b? Pues b es x, ¿no? ¿Quién es db? Pues es derivada la derivada de una variable con respecto a sí misma es 1, pero como estamos en diferenciales, pues es de x. Aquí n es... perdón, no, aquí. ¿Quién es n? N es 2. Cumple la condición de que es diferente de menos 1, por lo tanto se puede aplicar. Entonces ahí ya. Ahora aquí, este que sigue el modelo matemático, la fórmula integral de... No, Granville lo maneja como integral de db. Eso es igual a b. Sí, a b más c. Entonces recordar que es b a la n más 1 sobre n más 1 y más c. De hecho... tenía dudas si en el anterior le había puesto el más c, pero sí. Entonces, sigamos. Falta la tercera integral. También sigue el modelo matemático de integral de db sobre b, que eso es igual a logaritmo natural de b y más c, porque aquí b es x. ¿Quién es db? Pues dx. Entonces está completa. Entonces apliquemos esos modelos matemáticos. Entonces, ya sabemos que es b a la n más 1, que sería x a la 2 más 1, x al cubo, sobre 3, ¿sí? Menos 6 por x, ¿verdad? Más 5 por logaritmo natural de b, que en este caso es x, y todo más c. Ahora, este más c representa la constante de integración de todas, porque pues son constantes, ¿no? Aquí están implícitas. Y pues bueno, básicamente que este problema abordó varios modelos, varias fórmulas de integración. Yo les digo modelos, varias fórmulas de integración, que al final es lo mismo, varias fórmulas de integración. Y pues es un poco más elaborado, ¿verdad? Entonces, pues hasta el momento hemos introducido 3 fórmulas, ¿sí? 3 fórmulas de integración. Igual manera introducimos que cuando tenemos integrales, una suma de términos, pues se separa en varias integrales, ¿sí? Que lo hicimos ahorita en este último ejercicio. Y pues vamos a hacer un par de ejercicios con otras fórmulas de las elementales. Solo estoy buscando porque prácticamente todas son de b a la n y de b sobre b.
pero quiero incluir más fórmulas. Denme un instante. Muy bien, ya he encontrado un ejercicio que se me ha hecho como muy interesante, como para ustedes, para sus exámenes y todo ese tipo de cosas. Es la integral de 2x más 3 por diferencial de x, todo sobre x más 2. Pues bueno, aquí nosotros podríamos pensar cómo resolver esta integral. Entonces, pues es válida cualquier alternativa que se proponga para solución. Entonces, podría alguien pensar, no, pues lo multiplicamos, ¿no? Ahora podría ser multiplicarlo, pero recordar que todo esto tiene que dividir a cada término. Entonces, pues sería 2x por dx sobre x más 2, ¿verdad? Y ahora, este por este sería más integral de 3 dx sobre x más 2, ¿verdad? Y pues aquí trataremos de pensar, ¿no? Pues es db sobre b, pero si intentamos aplicar, por ejemplo, aquí db sobre b, pues aquí b sería x más 2, ¿no? ¿Quién sería db? Pues sería solo dx, y aquí tenemos x de x, porque esta constante pues puede salir. Entonces no es válido esto. Y aquí pues va a ser, aquí b sería igual x más 2, db sería igual dx. Aquí sí se podría, pero esta no. Entonces, de momento no conocemos otra fórmula que lo resuelva. Aunque algunos formularios muy complejos, completos, tal vez sí tengan un modelo que resuelva esta integral, pues de momento no lo conocemos. Y pues algunos maestros, la verdad, quieren que resolvamos con, al menos en algunas unidades como esta, quieren que utilicemos pues esas 23 fórmulas elementales. Pero bueno, de momento lo voy a resolver con como se haría para si no tuviéramos un formulario tan complejo que contenga un modelo parecido a este. Entonces, pues no haríamos eso. Entonces otra alternativa de solución, sí, porque luego algunos maestros solo dejan sacar las fórmulas que ellos dieron, como estas que son 23. Entonces es imposible solucionarlo sin un formulario más complejo o elaborado. Entonces, otra opción que existe aquí es realizar la división de estos términos, estos términos con ese término, con esos otros dos términos. Básicamente, pues aquí le voy a quitar el igual, porque voy a hacer la división. Sí, porque eso es como si tuviéramos un medio, pues eso es igual, si lo hacemos en división, pues es 2 sobre 1, ¿no? Porque aquí pues sería 0.5, ¿no? Para que satisfaga la solución. Entonces, pues así, es básicamente lo mismo. El álgebra sigue las reglas de la aritmética. Entonces, pues ahora vamos a aplicar lo que nos enseñaron en álgebra, ¿no? Entonces, tenemos x y tenemos 2 para esos términos. Entonces, si esta x quiero completar este término, entonces me falta un 2. Entonces sería 2, porque 2 por x pues es 2x, y es más por más, y recuerda que aquí pasa con el signo contrario. Entonces 2 por x, 2x, es más por más, pero pasa negativo, entonces es 2x. Y ahora, para el siguiente término, pues es más por más, pero pasa con el signo contrario. Entonces 2 por 2 son 4. Entonces esto pues ya se va. Y entonces más 3 menos 4 pues es menos 1.
Entonces este sería el residuo. Entonces también recordemos de la aritmética o desde el álgebra. Entonces esto es igual a este resultado, ¿sí? Y más el residuo entre, no recuerdo cómo se llama honestamente. Si alguien me puede decir, le agradecería mucho. Siempre he sido muy malo para esos conceptos. Entonces es el residuo sobre el que va afuera. Entonces pues es negativo. Entonces es negativo sobre el que va aquí afuera, que no me acuerdo cómo se llama, ¿sí? Entonces básicamente que nuestra integral se va a convertir a 2 menos 1 sobre x más 2 y por diferencial de x, ¿verdad? Entonces ahora tratemos de desarrollarla. Entonces sería integral de 2 por diferencial de x menos integral de 1 sobre x más 2 por diferencial de x, y por linealidad sería 2 por integral de dx menos, pues esto sería el dx multiplicado por 1, es decir, integral de dx sobre x más 2. Entonces aquí ya observamos algo más claro. Este pues sigue la integral de db que dijimos anteriormente que era igual a b más c. Y este aparentemente es integral de db sobre b, que eso es igual al logaritmo natural de b. Oh, qué feo. Perdón. Logaritmo natural de b más c. Entonces aquí tratemos. B es el denominador. X más 2. ¿Quién es db? Saquemos diferencial a esto. Sería igual a la derivada de una variable con respecto a sí misma es 1, pero estamos en diferenciales, entonces es de x. Y la derivada de una constante pues es 0. Entonces está completo. Entonces podemos aplicar los modelos, las fórmulas propuestas. Se me va la voz, ok. Entonces sería 2 por b, que aquí b es x, entonces sería 2x menos logaritmo natural de b, que aquí b es el denominador, entonces logaritmo natural de x más 2 y todo más c. ¿De acuerdo? Que más c representa en las constantes de ambas integrales. Entonces este sería nuestro resultado. Y ese es muy clásico de exámenes, al menos de esta primera unidad, o no sé cómo lo dividen en sus universidades. Incluso en bachillerato, yo recuerdo que yo tenía un maestro muy bueno que también nos evaluó todo esto en el bachillerato. Y bueno, esos ejercicios son muy clásicos, muy clásicos. Solo recuerden perfectamente cómo dividir por álgebra y no creo que tengan ningún problema. Ahora voy a introducir una nueva fórmula. Encontré aquí un ejercicio que también hice. He hecho como 500 ejercicios o 1000, no sé cuántos son a lo largo de mi carrera en la materia de cálculo, pero me ha ayudado mucho. Entonces, por ejemplo, aquí vamos al ejercicio integral de 6 e a la 3x por diferencial de x. Entonces, pues básicamente aquí hay una fórmula de integración que se llama integral de e a la b por db. Y eso es igual a e a la b más c. Ok, es básicamente lo mismo. Básicamente es e a la b. Siempre y cuando cumpla que el db esté completo. Entonces ahorita vamos a ver en el ejemplo. Esto por linealidad sale. Integral de e a la 3x por dx. Entonces pues proponemos este modelo porque es como muy evidente. Entonces, ¿quién es b aquí? 3x. Entonces, ¿quién es db? Pues hay que diferenciar esto. Sería constante por la derivada de la variable, que en este caso es de x. Ok, entonces como vemos sí tenemos el dx aquí, pero falta el 3, que es constante. Entonces
dijimos que podíamos agregar constantes, entonces sería 6 sobre 3, porque es lo inverso de lo que voy a agregar, por e a la 3x por 3 de x, ¿verdad? Entonces ahora sí que ya completamos el diferencial. Entonces tranquilamente puedo aplicar esa fórmula, 6 sobre 3 y por e a la b, que es e a la 3x, lo dice la fórmula, ¿recuerdan? La fórmula dice que es e a la b más c, entonces esto lo está multiplicando por e a la 3x y más la constante de integración. Entonces básicamente así quedaría el resultado. Pero aquí me estoy dando cuenta que 6 entre 3 pues es 2, ¿no? Entonces todavía más simplificado, 2 por e a la 3x más c. Listo. Entonces incluso hay hasta memes de la integral de e a la b, ¿no? De que es prácticamente lo mismo. Entonces aquí por ejemplo vamos a hacer un ejercicio un poco más aplicando el mismo modelo, pero con un exponente así. Integral de e a la x sobre n por dx. Entonces trataríamos de aplicar también el modelo integral de db, e a la b, perdón, por db, eso es igual a e a la b más c. Entonces aquí, ¿quién es b? Pues es x sobre n. ¿Y quién es db? Pues prácticamente que n se asume que es constante, ¿no? Supone que las primeras letras del alfabeto son constantes, pero n también incluye como constante. Entonces, de hecho no puede ser variable porque pues estamos en cálculo de una variable, estamos aquí con respecto a x. Entonces es constante, entonces es constante por la derivada de la variable, ¿no? Sería 1 sobre n por la derivada de la variable, que sería 1, pero estamos en diferenciales, entonces es dx. Por lo tanto el db es igual a dx sobre n, ¿no? Ok, entonces ¿qué podemos observar aquí? Tenemos aquí, esto es como si fuera dx sobre 1, ¿verdad? Pero nos falta n, que es constante. Entonces, ¿qué dijimos? Efectivamente podemos agregarla porque es constante, entonces saco el inverso, ¿sí? Que es n sobre 1, por así decirlo, pero pues siempre se pone nada más n por e a la x sobre n por el diferencial que es dx sobre n, ¿verdad? N entre n pues es 1, entonces ahora sí que ya tengo completa la integral, completo el diferencial. Entonces es n por, según la fórmula, e a la b por e a la x sobre n, ¿verdad? Y más la constante de integración. Entonces el resultado queda de esa manera, ¿sí? Y pues bueno, ese es otro ejercicio aplicando esa fórmula. Y pues bueno, entonces miren, aquí me acabo de encontrar otro ejercicio que también ¿cómo se llama? Introduce una nueva fórmula. Miren, o sea, yo estoy haciendo esta clase y de verdad tiene como 2 años que no hago ejercicios específicos o un año y medio, algo así. Tiene mucho tiempo que no hago ejercicios específicos de integración. Salvo en las materias donde se ocupa a veces, pero porque cálculo siempre se ocupa en muchas materias en ingeniería. Pero así específicos de integración y de todo eso no había hecho, Entonces miren, por ejemplo aquí, pero pues lo que bien se aprende nunca se olvida. Entonces aquí tenemos una constante elevada a una variable y por diferencial de x, ¿verdad? Eso nos lo da nuestro análisis como ingenieros, ¿no? Entonces hay una fórmula que se llama integral de a la b por db. Y eso es igual a la b sobre el logaritmo natural de a más una constante de integración. Entonces,
yo mismo aquí lo dije, ¿verdad? Una constante elevada a una variable. ¿Qué es esto? Una constante elevada a una variable y pues por un diferencial de b. Entonces, pues aquí lo podemos aplicar, ¿no? Porque pues aquí hay que siempre en una fórmula cuando la estamos proponiendo tenemos que ver quién es quién en la fórmula. Pues aquí a sería 10, ¿no? Es una constante. ¿Quién es b? En ese caso b es x, ¿verdad? ¿Quién es de b? Diferenciamos esto, pues sería de x. Entonces, de x, y pues a es 10 y b es x. Entonces podemos aplicar esa fórmula. Entonces sería 10 elevado a la variable, que es x, sobre el logaritmo natural de a, logaritmo natural de 10, y más una constante de integración. Entonces, así quedaría nuestra integral. ¿De acuerdo? Entonces, pues muy interesante la verdad. Entonces, voy a hacer otro ejercicio. Aquí tengo otro donde aplico esa fórmula. Entonces, pues vamos a hacerlo. Es integral de... Oh, qué feo. Lo siento. Vamos aquí. Integral de a la n por y por diferencial de y. Vean, observen aquí cómo cambió la variable, pero eso no nos intimida, ¿no? O sea, los conceptos son los que importan. Entonces aquí pensaríamos lo mismo, ¿no? En primera instancia, integral de a la b por diferencial de b, eso es igual a la b sobre el logaritmo natural de a más c. Entonces, hay que observar si cumple, ¿no? ¿Quién es a? Pues a es a, entonces no hay problema. ¿Quién es b? Pues b es n por y. ¿Quién es de b? Pues hay que diferenciar esto. Es una constante por una variable, entonces es constante por el diferencial de y, que sería la derivada de una variable con respecto a sí misma es 1, pero estamos en diferenciales, entonces eso es de y. Entonces esto es igual a n de y, ¿verdad? ¿Qué observamos aquí? Que el db tiene la n y aquí tenemos de y, pero n es constante, entonces sabemos lo que podemos hacer. Agregamos 1 sobre n, que es lo inverso, por integral de a la n por y por n de y. Y ahora sí que sí podemos aplicar la fórmula. Entonces es 1 sobre n por lo que dice la fórmula, a la n por y, que es b, sobre logaritmo natural de a, que a es a, y más c, ¿verdad? Entonces, si queremos todavía simplificar más, pues esto es igual a la n por y sobre n logaritmo natural de a, ¿verdad? Y más c. Entonces, así queda. De hecho, no sé, aquí a esto creo que se le puede aplicar una propiedad, por propiedades de los logaritmos. De hecho, a ver, déjenme... No les tengo aquí a la mano, creo. A ver. Porque luego hay unos libros que tienen un resultado diferente, así. Es porque se le aplican alguna propiedad o algo así similar. Entonces aquí déjenme buscar. A ver aquí. ¿Dónde están propiedades de logaritmos? No me parecen, a ver. Logaritmos, aquí está, ya los encontré. Por ejemplo, la propiedad de... Oh, ya. Por ejemplo, hay una propiedad que en este formulario dice que el logaritmo de base a de n a la r es igual a r por logaritmo de a por n, ¿sí? Esa es una propiedad. Entonces nosotros tenemos r aquí es n, y pues esto es logaritmo natural,
y pues esto es n. Entonces esto sería equivalente a, según esto es, pues sería logaritmo natural de n, que n es, dijimos que a la r, a la n. Sí, sí es correcto, eso yo lo había visto. Entonces esto lo podemos insertar abajo en lugar de eso, y pues un libro puede marcar ese resultado, ¿no? Entonces hay varias propiedades que se pueden aplicar, y pues si les gusta este contenido simplemente vayan diciéndomelo, y pues conforme vayamos resolviendo problemas nos vamos a ir encontrando con todo este tipo de situaciones, y pues sí, así básicamente. Entonces ahorita estoy buscando más fórmulas. A ver, pues sí, básicamente creo que estas son todas. Les digo, pues básicamente siempre que encuentren una fórmula deben de hacer lo que hemos estado haciendo: verificar quién es B, quién es DB, quién es A, etcétera. Eso los va a hacer comprender cualquier fórmula, cualquier fórmula. Si estoy revisando, básicamente aquí todas son iguales. Entonces sí, ya las siguientes que vienen son las trigonométricas, que siguen siendo parte de las primeras 23 fórmulas básicas. Pero pues yo creo que ya le voy a dejar por aquí, ya se hizo muy largo el video. Si les gustó, déjenme sus comentarios para que siga yo con este curso. Y bueno, espero que hayan aprendido algo nuevo hoy. Suscríbanse, denle me gusta, compártanlo con quienes crean que le puede ser de utilidad. Y bueno, nos vemos en la próxima.